Has visto esta lucha en películas como Underworld y Van Helsing y la serie True Blood, inspirado en los libros de Southern Vampire Mysteries. Pero eso es ficción y hoy llevaremos este enfrentamiento un paso más allá y analizaremos lo que sucedería si estos dos se enfrentaran. No es que naturalmente se odiarían el uno al otro, pero seamos sinceros, a ambos les vendría bien algunas clases de manejo de ira. Dudamos mucho de que se lleven bien y comiencen a compartir historias sobre las numerosas personas que han eliminado a lo largo de sus vidas. Sin más preámbulos, bienvenidos a este episodio de Maravilla, Vampiros contra Hombres Lobo, ¿quién ganaría? Primero, un poco de historia. El Conde Drácula fue la creación de un novelista irlandés llamado Bram Stoker. Escribió Drácula en 1897 y desde entonces hemos visto muchas representaciones de esta historia. Se suponía que el personaje estaba inspirado en Vlad el Empalador, quien recibe ese nombre por empalar a sus enemigos en estacas. Sus masacres y crueldad ilimitada fueron parte de la inspiración para este personaje con colmillos geniales. Pero la idea de los vampiros se remonta a cuentos folclóricos de civilizaciones antiguas. En el siglo XVIII, en el sureste de Europa, la idea de un vampiro chupasangre estaba presente e incluso hubo quienes fueron asesinados al ser acusados de vampiros. Después de la novela de Stoker, los vampiros se introdujeron en las mentes de las personas de todo el mundo, con Drácula siendo el rey de los vampiros. Los hombres lobo, también llamados licántropos, también datan de hace mucho. Las bestias cambiaformas se escribieron desde el siglo XII. Pero se pueden ver bestias similares en la antigüedad como parte de varios cuentos mitológicos europeos. Se creían reales en países de Europa en el siglo XV y XVI. Hubo incluso juicios en los que las personas fueron acusadas de ser estas bestias, también de comer niños. En Francia hubo muchos de estos juicios e incluso un adolescente fue encarcelado bajo este cargo. Eran tiempos muy supersticiosos. No fue sino hasta el siglo XIX que estas bestias llegaron al público con novelistas incluyendo a Bram Stoker, que escribieron sobre hombres lobo a los que les podías matar con una bala de plata. Tanto Drácula como los hombres lobo estaban presentes en las mismas historias. En 1935 se estrenó la película El Hombre Lobo de Londres y seguirían muchas más. Se podría decir que la mejor de todas y en la que la mayoría de los críticos están de acuerdo fue Un Hombre Lobo Americano en Londres de 1981. Fue divertida y aterradora y en su época los efectos especiales fueron alucinantes. Sin embargo, no apareció Drácula en esta película. Cuando analizamos los poderes de Drácula, depende mucho de cuál versión estamos analizando, por lo que cuando enfrentamos a un hombre lobo cara a cara con Drácula, tenemos que saber de qué Drácula estamos hablando. Por lo general tiene velocidad y fuerza sobrehumanas, y si lo desea puede convertirse en un murciélago, lo que le ayuda a salir de situaciones con gran sigilo. A veces puede teletransportarse, lo que también es una herramienta bastante buena cuando las cosas se ponen difíciles. También se dice que es telepático e incluso puede controlar las mentes de las personas. En algunos casos incluso puede controlar animales, lo que no es malo cuando necesita ayuda. En la versión del cómic de Marvel es más fuerte que en las películas, quizás con más agilidad y fuerza. Además, tiene inteligencia increíble e incluso puede controlar las tormentas. Al darle más sangre, por lo general se vuelve aún más fuerte. Puedes dispararle y golpearle, pero no lo matarás. Llegaremos a su debilidad, pero primero veamos los poderes de un hombre lobo. Esta cosa también tiene velocidad y fuerza sobrehumanas. De hecho, tienen muchas similitudes con Drácula, excepto tal vez la gran inteligencia y capacidad de desaparecer. Un hombre lobo tiene una agilidad increíble y a veces se puede ver saltando distancias igual de increíbles. De acuerdo, no puede desaparecer, pero poder saltar 50 metros tal vez sea lo suficientemente bueno. También tiene sentidos y resistencias increíbles. Ahora las debilidades. Si bien Drácula suena imbatible en algunos aspectos, tiene bastantes defectos. No puede soportar la luz del sol, esta lo quema y si se queda expuesto lo mata, pero nuestra lucha tal vez tendrá lugar por la noche. También puedes ponerlo en aprietos poniéndole una cruz sagrada en la cara, un poco de ajo o arrojándole agua bendita. Eso seguramente dañará su moral y podría tratar de escapar. De acuerdo, en algunas representaciones él solo se ríe y le dice a su enemigo que eso solo funciona en historias, pero seamos puristas y digamos que esas cosas realmente lo lastiman. El problema para el hombre lobo es que no son famosos por sus
sus habilidades de planificación. Cuando se transforman, generalmente pierden el control. Entonces, no creo que nuestro hombre lobo haya ido a la iglesia en forma humana a por un poco de agua bendita y luego al supermercado a buscar unos dientes de ajo. De hecho, en la mayoría de los casos, en su forma humana no saben qué ocurrió después de haber cambiado de forma. También puedes clavar una estaca en el corazón de Drácula, pero esto generalmente no se intenta cuando está fuera de casa. Además, ¿cómo puedes hacerle eso a algo que puede escalar paredes, transformarse en murciélago y desaparecer por completo? Intenta clavar un alfiler en el corazón de una mosca y verás a qué nos referimos. Incluso si un hombre lobo desgarra a Drac, su cuerpo simplemente se regenera, pero estar hecho pedazos sin duda lo retrasaría un poco. Pero el hombre lobo tiene una debilidad principal y es una bala de plata. También puede regenerarse, quizás más lentamente que Drácula, pero en el caso de que una bala de plata lo impacte, es el fin. Puede tener una mordida infecciosa, pero creemos que Drácula es inmune a eso. Si bien el hombre lobo tiene muchas menos debilidades, la que tiene es letal. La razón de esto es que Drácula sí puede planear y podría ir a la tienda por la noche y comprar un arma. También podría comprar una bala de plata en eBay. Este es un problema bastante serio para nuestro hombre lobo. Si eso no sucediera en un escenario tipo lucha en la jaula, probablemente veríamos a Drácula corriendo mucho. Él solo lo esquivaría sabiendo que entrar en una lucha con esta bestia aterradora y cruel sería una pérdida de tiempo y poder regenerativo. Realmente no creemos que Drácula tenga suficiente en su arsenal físico para derribar al hombre lobo. Sería una guerra de desgaste, ya que ambos sufrirían lesiones y ambos tendrían que regenerarse mucho. Pero al final creemos que, si estos dos tienen realmente intención de matarse, Drácula estaría tranquilo, haría sus compras, esperaría la luna llena y luego le dispararía al hombre lobo. Imaginemos que Drácula no sabe quién es la forma humana del hombre lobo. Así no es como sucede en la película Van Helsing, ya que cuando Van Helsing se convierte en un hombre lobo, solo muerde a Drácula y esa mordedura infecciosa convierte al vampiro en huesos. Pero bueno, eso es solo ficción y no creemos que vaya a ser así. Ahora echemos un vistazo a lo que otros piensan sobre esto. ¿Ven el mismo escenario que nosotros? Uno en el que el cerebro supera la fuerza bruta. Una publicación de Quora sobre esto dice: contra Drácula, ningún simple hombre lobo tiene oportunidad. El autor dice que en términos de poder físico están muy cerca, pero Drac simplemente burlaría a la bestia. De hecho, dijo que el hombre lobo probablemente terminaría trabajando para Drácula. Pero también se dice que el Drácula de Bram Stoker tal vez no sea lo suficientemente bueno como para vencer al hombre lobo, sino que las representaciones más modernas sí podrían hacerlo. Todos parecen estar de acuerdo en que son los poderes extras de Drácula los que ganarían la pelea. Él también puede controlar animales y se dice que eso incluye lobos. Pero no desesperen, fanáticos de los hombres lobo. Nos gusta un punto que encontramos en otro foro. La pelea la ganaría el hombre lobo. Carecen de las debilidades que tienen los vampiros. Pueden pasear a la luz del día y si encuentran donde duerme el vampiro, simplemente arrastraría su letárgico trasero a la luz del sol. El problema con esto, por supuesto, es lo que dijimos anteriormente. El hombre lobo buscaría a Drácula. De hecho, en las respuestas de la publicación, todos dijeron que el vampiro ganaría por las razones que ya hemos explicado. Una vez más, todo realmente depende de cuál versión de Drácula estamos hablando, ya que ha sido creado en formas más débiles. Por último, y quizás el comentario más divertido que encontramos fue en un sitio web llamado vampires.com. Sí, este sitio podría estar un poco parcializado, pero allí se enumeraron 9 razones por las que Drácula ganaría. Nada que no hayamos dicho hoy, pero también agregó esto: los hombres lobo están paralizados por una transformación larga y dolorosa, lo que le da a un vampiro tiempo suficiente para fumar, comer una cena ligera de una virgen rubia, ver el último episodio de True Blood, después recoger su ropa seca y acabar con el hombre lobo antes de que le haya crecido la cola. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién crees que ganaría? ¿Estás de acuerdo con nuestra evaluación de hoy? ¿Por qué o por qué no lo estás? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.